A ver, si partimos de la base de que existe un Dios que se supone que es todopoderoso y esencialmente bueno, pues siempre surge la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué permite que quienes hacen el mal prosperen, mientras que personas inocentes sufren injusticias enormes justo a su lado? Claro, es la eterna pregunta. El por qué no arranca el mal de raíz ahora mismo. Eso es, o sea, ¿por qué no limpia el mundo ya? Pues hoy, en esta inversión profunda, vamos a enfrentarnos directamente a esa pregunta. Vamos a abordar un texto que lleva siglos desafiando nuestra necesidad de tener justicia rápida. Así que damos la bienvenida a quienes nos escuchan al inicio de la segunda temporada de nuestro análisis de fuentes. Una temporada que, por cierto, viene fuerte. Madre mía, ya te digo. Hoy inauguramos una fase temática a la que vamos a llamar la conversión del corazón. Y para ello nos vamos a basar en notas, en estudios teológicos y análisis bíblicos concretamente de la enseñanza de Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 13. Yo estoy encantada de estar aquí para guiar esta charla. Y yo encantado de acompañarte en este viaje. Porque, a ver, es un punto de partida fenomenal para una nueva temporada. A menudo, cuando analizamos los grandes problemas de la sociedad, pues buscamos soluciones instantáneas, ¿verdad? Totalmente. Queremos el arreglo fácil. Exacto. Queremos que el mal sea evidente, que tenga una etiqueta roja gigante y sea fácil de extirpar. Pero los textos que vamos a examinar hoy, y concretamente la parábola del trigo y la cizaña, nos obligan a mirar un poco más allá de lo evidente. Nos enfrentan a un panorama moral que no tiene respuestas en blanco y negro. No, ¿qué va? Es un panorama lleno de áreas grises que son increíblemente complejas. Es que, fíjate, normalmente cuando buscamos un diagnóstico, ya sea, no sé, en el campo médico o en la ingeniería civil, siempre tenemos esta expectativa de precisión absoluta. O sea, si alguien sufre una caída y va al hospital, la radiografía te muestra una línea blanca irregular en el hueso, ¿no? El médico llega, la señala con el bolígrafo y te dice, mira, ahí está el problema. Claro. Y esa es la perspectiva binaria que tanto nos reconforta a los humanos. Es decir, hueso roto o hueso intacto, sistema funcionando o sistema caído. Ajá. A nuestro cerebro le fascina que la realidad sea visible y categorizable. Nos encanta poder colocar cada elemento en su caja correspondiente y ¡pum!, aplicar una solución mecánica. Ya. Pero el problema surge cuando damos un paso hacia el mundo de la moralidad humana o de las dinámicas sociales. Porque de repente esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Se rompe, sí. Literalmente. Estamos mirando un paisaje embarrado, donde las líneas claras desaparecen y sinceramente es imposible separar limpiamente el bien del mal sin causar un desastre absoluto. Es que es así. Por eso me parece tan brillante que iniciemos esta etapa de la conversión del corazón con este relato agrícola. Pero a ver, antes de entrar en las respuestas teológicas profundas, vamos a desgranar un poco el problema en sí. Porque, ¿de qué mal estamos hablando exactamente en esta historia? Pues mira, el concepto de conversión del corazón nos da la clave para entenderlo. Al revisar los estudios teológicos sobre este tema, queda clarísimo que esta conversión no consiste simplemente en tener una epifanía intelectual o en decir, bueno, adopto una nueva filosofía de vida y ya está. Ya. No es leerse un libro de autoayuda. ¿Qué va, qué va? El trabajo real es estructural y sobre todo sumamente incómodo. Implica lidiar con el orgullo, con la culpa no resuelta y con ese hábito tan humano de emitir juicios implacables sobre los demás. Uf, sí. Un hábito que, muy a menudo, disfrazamos bajo la noble etiqueta del discernimiento moral. Madre mía, eso duele, ¿eh? Es como esa actitud de decir, a ver, yo no estoy juzgando, simplemente estoy analizando la realidad de forma objetiva. Exactamente. Cuando en el fondo sabéis perfectamente que hay una condena silenciosa ahí metida. Y bueno, para ilustrar el peligro de esa actitud, las fuentes nos llevan a un escenario de hace 2 milenios. Un agricultor siembra buen trigo en su campo, pero llega un enemigo y siembra una planta llamada cizaña justo en medio de ese trigo. Ajá. Y claro, a simple vista podría parecer una gamberrada sin importancia, ¿no? El equivalente antiguo a, no sé, tirar papel higiénico a la casa del vecino. Bueno, pues la realidad histórica demuestra que era muchísimo más grave que una simple broma. De hecho, los registros legales de la época romana muestran que este tipo de sabotaje agrícola estaba tipificado como un delito mayor. ¿Un delito mayor? Sí, sí. Sembrar cizaña en el campo de un rival no era una travesura.
Era un intento deliberado y muy calculado de arruinar el sustento económico de toda una familia. Y el nivel de malicia se entiende muchísimo mejor cuando analizamos la especie botánica exacta que mencionan los textos, que es el Lolium temulentum. Vale, aquí es donde la biología de la planta vuelve la historia casi maquiavélica, porque tela con la plantita. Tela, sí. La botánica es el arma principal en este sabotaje. Fíjate que, durante sus primeras fases de desarrollo, semanas e incluso meses después de germinar, la cizaña es visualmente indistinguible del trigo. O sea, son idénticas. Idénticas. Tienen exactamente el mismo tono de verde, la misma estructura de tallo, la misma forma de hoja. Incluso el agricultor más experimentado del siglo I miraría ese campo joven y vería un mar verde perfecto y saludable. ¡Qué locura! Claro, y para cuando la diferencia se hace por fin evidente, el daño ya es estructural, porque bajo la superficie terrestre, las raíces de la cizaña tienen un crecimiento súper agresivo y se entrelazan por completo con el sistema de raíces del trigo, que es más frágil. Ya. Y además, tengo entendido que el peligro no radica únicamente en que la mala hierba le roba agua o nutrientes del suelo al trigo. El verdadero problema es que la cizaña es tóxica para el consumo humano, ¿verdad? Muy tóxica. El grado de toxicidad es alarmante, de hecho. Al madurar, la espiga de esta planta suele albergar un hongo parasitario. Si esos granos venenosos se cosechan por accidente, se mezclan en el molino y acaban convirtiéndose en pan, pues el resultado es harina contaminada. Uf. Y su consumo provoca una sintomatología bastante severa. Hablamos de vértigo, náuseas, pérdida de coordinación motora e incluso, en concentraciones muy altas, puede llegar a ser letal. O sea, estamos ante un ataque diseñado meticulosamente para ser invisible hasta que el daño es potencialmente irreversible. Y el texto añade un detalle fascinante, que es que el enemigo hace esto de noche, mientras todos duermen, aprovechando la vulnerabilidad absoluta de la gente. Exacto, a traición. Leyendo esto, se me viene a la mente una analogía del siglo XXI que creo que encaja perfecto. Esto es exactamente igual a la infiltración de un malware en una red corporativa. Ostras, pues es un paralelismo muy preciso, sí. El mecanismo de infiltración comparte exactamente la misma lógica. Claro, imagínate a un administrador de sistemas de una multinacional que, termina su turno y se va a casa a dormir. De madrugada, mientras no hay vigilancia activa en los servidores, un grupo de hackers instala un código malicioso súper complejo. Y silencioso. Eso es. Este malware no bloquea las pantallas con un mensaje de rescate al instante. Está programado para enmascararse replicando el aspecto y el comportamiento de los archivos legítimos del sistema operativo. Crece en la sombra, vinculándose a procesos esenciales del banco o del hospital en cuestión. Ajá. Y si el equipo de ciberseguridad descubre el virus meses después y, no sé, en un ataque de pánico deciden simplemente borrar el código a la fuerza, pues la integración es tan profunda que terminarían corrompiendo la base de datos principal y provocando la caída de todo el sistema. Totalmente. Y en ese riesgo de colapso catastrófico por intentar limpiar el sistema de manera prematura, nos lleva al que posiblemente sea el mayor y más sangriento malentendido en la historia de la interpretación de este texto. Porque si entendemos cómo opera el sabotaje, ya sea botánico o informático, el siguiente paso lógico es localizar la infección, ¿no? Es decir, ¿dónde está ocurriendo este ataque exactamente? Vale, pero espera, antes de hablar de las consecuencias históricas de eso, me surgió una duda genuina leyendo las transcripciones, porque el texto original del Evangelio de Mateo no deja lugar a dudas. O sea, el propio Jesús dice literalmente que el campo es el mundo. Sí, lo dice tal cual. Sin embargo, nuestras notas históricas muestran que, durante siglos, las mentes más brillantes y los eruditos más estudiados concluyeron que el campo representaba a la Iglesia o a las comunidades religiosas cerradas. O sea, a ver, ¿cómo es posible que eruditas que leían el texto en su idioma original cometieran un error de lectura tan básico? ¿Fue ceguera institucional o una manipulación deliberada? Pues mira, es una combinación de psicología grupal y una necesidad imperiosa de control. Cuando un grupo humano se percibe a sí mismo como el guardián de una verdad sagrada, desarrolla un instinto de autopreservación enorme. Claro, se cierran en banda. Eso es. Psicológicamente es mucho más tranquilizador pensar que el mundo exterior es el caos absoluto, pero que nuestro campo interno, nuestro grupito, puede y debe ser un espacio de pureza inmaculada.
Entonces, al ignorar la afirmación de que el campo es el ancho mundo, estos líderes asumieron que ellos tenían la jurisdicción y casi la obligación divina de mantener su institución libre de cualquier elemento tóxico. Lo cual, claro, genera un problema doble. Por un lado, si te das cuenta de que el grupo es mixto, podrías caer en una tolerancia extrema y negligente, ¿no? Pensando, bueno, hay que dejar crecer la cizaña dentro de la comunidad y ya está. Y eso abre la puerta a que no haya disciplina ni protección para los más vulnerables frente a abusos reales. Claro, esa es la versión pasiva del error, que ya de por sí es grave. Pero la versión activa de este malentendido fue infinitamente más oscura. Porque cuando los líderes humanos deciden ignorar la orden explícita de esperar y asumen que ellos son los dueños del campo, se autoproclaman segadores. Madre mía, qué peligro. Ya te digo, toman la hoz e intentan purificar la sociedad o la comunidad por la fuerza, extirpando físicamente a cualquier persona que, bajo su criterio limitado, cataloguen como cizaña. Y las páginas de nuestros libros de historia están, por desgracia, manchadas por esto. Pensemos en las cruzadas, en los tribunales de la Inquisición medieval, en las cazas de brujas, o llevándolo a algo más contemporáneo, en las purgas ideológicas sistemáticas que hemos visto en regímenes totalitarios del siglo XX, donde el Estado decide quién es socialmente tóxico y quién no. Sí, el saldo histórico de ese afán humano por limpiar el campo prematuramente es siempre el mismo, un daño colateral devastador. Al intentar erradicar el mal a la fuerza, utilizando nuestro propio y defectuoso sistema de rayos X moral, terminamos inevitablemente destruyendo el buen trigo. Es tremendo. Se arrasan comunidades enteras, se separan familias y se aniquila a personas completamente inocentes en nombre de una supuesta pureza. El mensaje central de la parábola choca frontalmente con esta arrogancia. Te dice que la jurisdicción para separar definitivamente el bien del mal no pertenece a los seres humanos. La siega final pertenece exclusivamente a los ángeles al final del ciclo de la historia. Vale, entonces recapitulamos. El campo es el mundo. La mezcla de plantas es inevitable y la cizaña es peligrosa. En la narración, los trabajadores agrícolas descubren la infiltración cuando las plantas maduran y muestran el hongo tóxico. Su reacción es de puro pánico, una reacción muy lógica que cualquiera entendería. Completamente humana. Claro, van corriendo al dueño y le suplican, oye, ¿quieres que vayamos y la arranquemos de raíz? Y la respuesta del dueño, del agricultor sabio, desafía todo instinto humano. Él responde, no, esperad. Y aquí está la gran fricción filosófica del análisis de hoy. Porque si algo está envenenando activamente el entorno, ¿por qué la máxima autoridad pediría paciencia y demora? Pues las fuentes teológicas desgranan 3 motivos fundamentales que explican la mecánica detrás de esta demora divina. Y la primera razón, que quizás es la más profunda, es la inmensa misericordia. La segunda carta de Pedro argumenta que lo que los humanos interpretamos a veces como lentitud o inacción por parte de Dios es en realidad paciencia deliberada. Ajá. Es un espacio temporal diseñado específicamente para permitir el arrepentimiento y el cambio de rumbo. Vale, entiendo la idea de la paciencia, pero claro, ¿cómo se traduce eso en la realidad del comportamiento humano? Porque, a ver, una planta venenosa no cambia de especie por mucho tiempo que le des. Exacto, y ese es precisamente el punto donde la analogía botánica debe romperse para dar paso a la realidad espiritual. En la agricultura física, el ADN de una semilla del Lolium temulentum está fijado para siempre, jamás va a producir trigo. Pero en la economía del alma humana, la historia es completamente distinta. Claro, las personas cambian. Eso es, la persona que hoy actúa con maldad, que causa daño en su entorno o que está profundamente inmersa en la oscuridad, posee una capacidad inherente de transformación. La cizaña de hoy tiene el potencial genuino de convertirse en el trigo brillante del mañana. Entonces, arrancarla de la tierra hoy mismo, juzgándola solo por su estado actual, significaría negarle definitivamente la oportunidad de esa redención futura. ¡Wow! La verdad es que eso añade una dimensión de esperanza tremenda a la forma en que vemos a los demás. Da un margen de maniobra que nosotros rara vez otorgamos a la gente. ¿Cuál sería el segundo motivo que explican los textos? Pues el segundo motivo apunta directamente a la psicología humana y a la profunda incompetencia de nuestro propio juicio. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo establece que quien asume la posición de juez para condenar a otros suele estar ciego ante sus propias miserias. Qué cierto es eso. Y la ciencia moderna del comportamiento lo respalda totalmente.
Somos víctimas de lo que se conoce como el error fundamental de atribución, además de que proyectamos nuestros propios defectos en los demás constantemente. Los seres humanos simplemente no tienen acceso al mundo interior de los motivos, a los traumas y a las luchas secretas de otra persona. Vamos, que nos basamos solo en la superficie de la hoja, por seguir con la botánica, ¿no? Precisamente. A veces alguien que nuestro tribunal interno condena como cizaña irrecuperable se encuentra en medio de un proceso interno desgarrador que, con el tiempo, dará un fruto extraordinario. Y por el contrario, a veces quien parece ser el trigo más erguido, respetable y ético de cara a la galería, esconde unas raíces podridas por el orgullo o por una crueldad oculta. Nuestra óptica está tan distorsionada por nuestros sesgos que tratar de hacer ese corte definitivo sería una negligencia temeraria. Totalmente. Somos como jueces con cataratas intentando operar a corazón abierto. Y supongo que la tercera razón se conecta con lo que mencionabas antes sobre la agricultura real, ¿no? El daño colateral de arrancar sistemas de raíces que han crecido totalmente abrazados. Efectivamente, el tejido social humano está igual de entrelazado. Arruinarías irreparablemente la red comunitaria, familiar y económica si el universo interviniera violentamente cada vez que alguien comete una injusticia o actúa con maldad. En ese intento de erradicar la imperfección, los inocentes que dependen emocional o materialmente de esa persona sufrirían un impacto destructivo e injusto. Ya, pero, a ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, porque creo que cualquier persona escuchando esto sentiría una señal de alarma. O sea, entiendo perfectamente la misericordia, entiendo nuestras limitaciones psicológicas para juzgar y entiendo la interdependencia de las raíces. Pero, ¿esperar significa caer en la pasividad absoluta? Buena pregunta. Claro, es que la conversión del corazón exige que alguien se cruce de brazos, ponga una sonrisa estoica y permita que una toxicidad real abuse, robe o destruya a las personas vulnerables que están en su entorno inmediato. No, es imperativo clarificar este punto para evitar malentendidos que son muy peligrosos. No, en absoluto. Esta narrativa no proporciona bajo ningún concepto una licencia para tolerar la injusticia social, ni para permitir el abuso o dejar que el crimen quede impune en la sociedad civil. Las mismas fuentes bíblicas respaldan abundantemente la necesidad de establecer límites férreos. Menos mal. Hay que ejercer la disciplina protectora dentro de las comunidades y buscar la justicia terrenal para proteger la integridad de quienes sufren. Vale, o sea, podríamos compararlo con la jardinería práctica, ¿no? Quizás no tienes la autoridad para arrancar la maleza venenosa y quemarla definitivamente, pero sí tienes el deber de poner una valla sólida a su alrededor para que los niños del vecindario no resulten intoxicados, o podar las ramas con espinas que están lastimando al que pasa por ahí. Me parece una excelente forma de visualizar la diferencia entre proteger y juzgar. Lo que este relato prohíbe de manera tajante y negociable es arrogarse el derecho a emitir un veredicto eterno e irreversible sobre el valor del alma de una persona. Una sociedad civilizada debe detener a quien comete un delito para proteger a los inocentes, faltaría más. Claro, claro. Pero ningún ser humano tiene la autoridad moral ni el conocimiento omnisciente para declarar que esa persona está condenada para siempre o que carece del potencial para ser restaurada por Dios. Se nos llama a ser protectores valientes e inflexibles, pero sin tener que disfrazarnos con la túnica de jueces supremos del universo. ¿Sabes qué? Me parece una distinción vital y súper liberadora. Podemos defender lo justo sin la carga de tener que dictar sentencias espirituales. Pero claro, hasta ahora hemos estado muy cómodos mirando hacia el campo ajeno, ¿no? Sí, eso se nos da muy bien. Analizando la sociedad, la historia y señalando a los villanos externos. Es muy fácil asomarse al balcón, tomarse un café y jugar a diagnosticar quién es la mala hierba del barrio o del panorama político. Sin embargo, si esta temporada se titula Conversión del corazón, eso exige girar el foco hacia nosotros mismos. Y ese giro es, de lejos, el ejercicio más incómodo que propone esta parábola, porque el nivel más profundo de aplicación de este texto antiguo no describe la dinámica entre las naciones ni los conflictos eclesiásticos, sino que cartografía la compleja topografía de la psique humana. ¡Qué interesante! El campo turbio y mezclado del que llevamos hablando un buen rato es el interior de cada persona. Cada corazón individual es un ecosistema donde el trigo y la cizaña germinan simultáneamente. Vamos, que nosotros mismos somos ese paisaje embarrado y tan difícil de categorizar. Sí, y la evidencia empírica de nuestra propia vida lo demuestra cada día. Dentro de la mente de la misma persona,
Conviven actos de la más profunda generosidad y nobleza con patrones de comportamiento egoístas, manipuladores o destructivos. Totalmente. San Pablo lo articuló con una honestidad casi dolorosa en su carta a los romanos al describir esa fractura interior. Fíjate que él confiesa que los ideales de bien que desea llevar a cabo se le escapan, mientras que el mal o el egoísmo que racionalmente detesta es exactamente lo que termina ejecutando en momentos de presión. Es el resumen perfecto de la experiencia humana, ¿verdad? O sea, ¿todos hemos sentido el peso de esa división interna alguna vez? Todos. Y al aplicar las reglas de esta inmersión profunda a nuestro mundo interior, la instrucción cambia ligeramente de enfoque. Frente a la maleza de los demás, la orden era suspender el juicio definitivo y esperar. Pero frente a nuestra propia oscuridad interna, frente a nuestros defectos, la invitación no es a la inacción complaciente, sino a una colaboración activa con la gracia divina para arrojar luz sobre esas áreas conflictivas. Y hay un eco de la historia original que resuena poderosamente aquí. Porque el relato mencionaba que el enemigo sembró la toxina de noche, mientras los trabajadores dormían. Ajá, ese detalle es clave. Si trasladamos esto a la psicología, nuestra cizaña interna a menudo no es fruto de una decisión malvada y consciente que tomamos una mañana al despertar. Esos patrones destructivos fueron sembrados en la noche de nuestra inconsciencia. Nacen de creencias falsas y miedos que absorbimos en la infancia, de traumas no procesados cuando éramos demasiado vulnerables para defendernos, o de mecanismos de supervivencia que adoptamos en medio del dolor. Qué buena reflexión. Analizar nuestros propios defectos a través de esa lente ofrece una perspectiva inmensamente compasiva. Entender que gran parte de la maleza emocional que nos frustra fue sembrada cuando nuestras defensas estaban bajas, nos impide caer en el error más común del proceso de crecimiento personal, que es la desesperación y el autodesprecio. Es que somos muy duros con nosotros mismos. Demasiado. A menudo, al descubrir de nuevo esos patrones tóxicos en la propia conducta, la respuesta inmediata es declararse un caso perdido. Asumimos prematuramente la identidad de la cizaña, en lugar de reconocernos como un campo en proceso. ¿Sabes? Pensando en la crudeza con la que la mente humana se castiga a sí misma, me viene a la mente la imagen de heredar una casa antigua y señorial. Imagina que quien recibe las llaves entra por primera vez y descubre un panorama desalentador. Hay humedades enormes en el salón, las tuberías están corroídas y el suelo de madera cruje peligrosamente. Un desastre, vamos. Sí. La frustración es tan abrumadora que el instinto inicial podría ser salir corriendo y dejar que la casa se derrumbe. Pero es que el nuevo habitante no construyó esas goteras. Esos daños estructurales se filtraron lenta y silenciosamente a lo largo de décadas, durante la noche de la historia del edificio, por falta de mantenimiento previo o por las tormentas del pasado. Claro, pero ahora es su responsabilidad habitar y gestionar ese espacio. Exactamente. Y la solución no pasa por alquilar una excavadora y demoler el edificio entero llevado por el autoodio, que es trágicamente lo que hacemos en ocasiones con nuestra propia autoestima y sentido de identidad. Totalmente cierto. La verdadera solución, la que propone esta conversión interior, es trabajar codo con un arquitecto maestro. Implica tener una paciencia monumental, sanear una pared hoy, reemplazar una tubería el mes que viene, aprendiendo a tolerar el polvo constante de las obras. Es comprender que aunque el sótano tenga humedad, la estructura entera tiene un valor incalculable. Y sobre todo, que el arquitecto no ha abandonado el proyecto de restauración simplemente porque el trabajo sea difícil y sucio. Me encanta esa analogía. Es una traducción perfecta de la mecánica de la gracia en la vida humana. Invita a confiar plenamente en que el agricultor supremo continúa trabajando la tierra del alma con una paciencia inagotable. Valora inmensamente la semilla de trigo que hay dentro sin horrorizarse ni huir ante la presencia de las malas hierbas que aún la rodean. Bueno, pues para ir sintetizando esta exploración de la parábola, vamos a destilar las grandes verdades que estas fuentes nos han dejado sobre la mesa hoy. El primer gran aprendizaje es la corrección del mapa. El campo de operaciones de la historia no es un club cerrado o una comunidad religiosa que deba ser esterilizada por la fuerza. El campo es el mundo entero, un espacio vasto, caótico y profundamente mezclado. Eso es fundamental. Y el segundo aprendizaje recontextualiza nuestra visión de los tiempos de Dios. Lo que a los ojos humanos parece una alarmante falta de reacción frente a la injusticia, no es indiferencia ni debilidad.
Es el ejercicio activo de una misericordia insondable que proporciona el espacio temporal indispensable para que el arrepentimiento sea posible y la herida pueda sanar. Y el tercer punto desmantela nuestra arrogancia moral. Hemos comprobado, gracias a los sesgos cognitivos y a las advertencias teológicas, que el juicio humano es catastróficamente impreciso. Cuando sucumbimos a la impaciencia y decidimos usurpar el papel de segadores, los resultados son destructivos, arrancando siempre lo valioso junto con lo perjudicial. Y como conclusión teológica del texto, nos queda la confirmación de que la justicia absoluta no es una ilusión. La siega final ocurrirá en su momento preciso, estableciendo el equilibrio, pero dicha labor está estrictamente reservada a entidades que poseen la omnisciencia necesaria para llevarla a cabo sin cometer un solo error. Todo este conocimiento debería traducirse en un alivio monumental para quien nos escucha hoy. Entender esto es como soltar una mochila cargada de piedras tras una larga caminata. ¡Qué gran descanso! Sí. Significa que nadie tiene la obligación asfixiante y agotadora de ir por el mundo auditando el alma de los demás, ni la responsabilidad de etiquetar definitivamente a cada persona del entorno en categorías inamovibles de héroes y villanos. Nos permite respirar, poner límites sanos donde sea necesario, por supuesto, pero entregar el veredicto final a quien corresponde. Además del alivio, creo que inyecta una dosis masiva de esperanza en la resiliencia humana. Otorga la certeza de que el creador del campo no ha levantado las manos rindiéndose ante el desastre, ni siquiera cuando la toxicidad que nos aterra es la que descubrimos enredada en nuestras propias motivaciones más profundas. Pues sí. Y para despedir esta primera entrega de la temporada, nos gustaría dejar un concepto resonando, algo para que quienes nos escuchan puedan analizarlo y darle vueltas por su cuenta a lo largo de la semana. A menudo miramos esa maleza concreta en la vida. Puede ser un compañero de trabajo hostil, una circunstancia profundamente injusta que genera rabia constante o incluso ese rasgo tóxico del propio carácter que parece imposible de erradicar. Y surge un deseo desesperado de extirpación inmediata para encontrar la paz. Lógico. Pero la gran pregunta es, ¿y si esa imperfección exacta, tanto la que nos rodea como la que nos habita, está cumpliendo una función vital justo en este momento del proceso? ¿Qué pasaría si la dura fricción de competir por los recursos y el agua en la superficie es la fuerza precisa que está obligando a las raíces de nuestro frágil trigo interior a cavar muchísimo más profundo para encontrar agua subterránea? Fíjate, es un desafío directo a nuestra necesidad de confort. Propone entender la dificultad prolongada no como un castigo o un fallo del sistema, sino como el gimnasio donde se forja la resistencia del carácter. Exactamente. Tal vez la lucha incesante, el puro desgaste de tener que convivir a diario con la ambigüedad y la imperfección humana, sea el único ecosistema en todo el universo donde una cualidad tan resistente y divina como la verdadera compasión puede llegar a germinar. Así que la próxima vez que surge el impulso de exigir la limpieza inmediata que ofrece una radiografía moral, recordemos que vivimos, crecemos y amamos en un inmenso campo embarrado. Y sorprendentemente, es justo en medio del barro donde la historia demuestra que crece el trigo más fuerte.